trae receptores de estiramiento, se estiran, y cuando se estiran se abren presión, se abren, canales de sodio, y ese sodio despolariza el receptor a través de los nervios del vago, desde la aorta y el nervio de Henry, el glosofaringeo, desde los corpúsculos calotíneos, van a enviar señales al centro vasomotor, entonces, ¿no? Desde aquí van a volver respuestas a través del simpático. El simpático, entonces, si sube la presión arterial, ¿qué es lo que va a hacer? Va a mandar estímulos inhibidores para que se produzca una vasodilatación. Si hay una disminución de la presión arterial, el simpático va a enviar estímulos excitadores para que se produzca una vasoconstricción, aumente la frecuencia cardíaca, aumente el gasto cardíaco y vuelva la presión a la normalidad, ¿no? ¿Vean? Ahora, es interesante cómo los vasoreceptores tienen una estimulación cuando la presión baja entre 100 y 50 milímetros de mercurio. Si la presión baja más de 50 milímetros de mercurio, ya no se van a activar los vasoreceptores, ¿sí? Se van a activar los quimiorreceptores. Enseguida vamos a ver esto. Entonces, cuando la presión está normal en 100 milímetros de mercurio, ¿verdad? Si cae la presión hasta 50 milímetros de mercurio, en este rango de presión, ¿quiénes se van a activar? Los vasoreceptores, ¿no? ¿Para qué? Para volver mediante una vasoconstricción y aumento de la frecuencia cardíaca y de la fuerza de contracción a subir la presión a valores normales. Ese es el mecanismo que utilizan nuestro organismo. Ahora, también cuando sube la presión, ¿vean? Los receptores o los vasoreceptores son capaces de disminuir la presión, ¿no? Y puede llegar incluso hasta 180 milímetros de mercurio, la presión media. Estamos hablando de la presión media, no de la presión sistólica, sino de la presión media, que es una presión altísima, 180 milímetros de mercurio, ¿vean? Van a responder volviendo a la presión a sus valores normales, siempre y cuando, desde luego, sea una subida momentánea de la presión, ¿no? Por ejemplo, un susto. Si yo me asusto, inmediatamente va a subir la presión. Pero ya sabemos que estos vasoreceptores perciben la subida de la presión e inmediatamente la vuelven a valores normales. Bien, responden con gran rapidez, ¿sí? Ni bien se presenta una variación de la presión arterial hacia abajo o hacia arriba, los vasoreceptores van a responder rápidamente y responden mejor cuando hay variaciones de la presión, como les digo, estas por ejemplo, que estoy yo en una noche, ¿no? Andando por una calle y algo me aparece y me asusto, ¿no? Inmediatamente va a variar la presión, pero inmediatamente los vasoreceptores la van a bajar nuevamente a un nivel de normalidad. Una cosa importante de los vasoreceptores es que van a mantener, sirven de amortiguadores para mantener la presión normal o para mantener la presión dentro de límites de normalidad. ¿Cómo es el reflejo de los vasoreceptores? Después de que las señales de los vasoreceptores entran en el tracto solitario del bulbo, las señales secundarias van a inhibir el centro vasoconstrictor y van a excitar
el centro parasimpático vagal. ¿Para qué? Para que haya una disminución también de la frecuencia cardíaca, de la fuerza de contracción, ¿no? Y este centro vasoconstrictor, al ser inhibido, va a inhibir ¿a quién? Al simpático. Y el simpático va a inhibirse también y va a disminuir la frecuencia cardíaca, la fuerza de contracción, va a disminuir la contracción arteriolar y va a bajar la presión. Fíjense cuáles van a ser los efectos netos cuando sube la presión arterial, ¿no? La vasodilatación de las venas y arteriolas en el cuerpo y todo el sistema periférico se va a producir, y al vasodilatarse va a bajar la presión. El descenso de la frecuencia cardíaca y de la fuerza de contracción, al disminuir la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción, va a disminuir entonces la presión. Si por el contrario disminuye la presión, entonces ¿qué van a pasar? Todos los efectos contrarios. Se inhibe el parasimpático, se excita el centro vasomotor, hay vasoconstricción de venas y arteriolas y aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la fuerza de contracción, aumenta el gasto cardíaco también por esto, ¿no? Bien. Entonces, todo esto ocurre cuando se excitan los vasoreceptores, y si sube o baja la presión. Ya sabemos, los vasoreceptores se van a activar entre 100 y 50 milímetros de mercurio hacia abajo y hacia arriba hasta 180 milímetros de mercurio. Ahora, si observan ustedes aquí en este gráfico, podemos observar la presión que está en la presión media de 100 milímetros de mercurio, normal, ¿no? Perdón, puntero básico, ¿no? ¿Qué sucede si se utiliza el seno carotídeo? O sea, se evita que vayan los impulsos desde las carótidas hacia el centro vasomotor. Se pinza, quiere decir que se corta la comunicación nerviosa entre los vasoreceptores y el centro vasomotor que está en el bulbo aquí. Fíjense cómo inmediatamente la presión aumenta, ¿no? Porque no va a haber control por una parte, de los dos nervios vagos, que son los que mandan el estímulo. Este vago, estamos hablando, no es el vago que lleva estímulos motores hacia los vasos, sino es el que lleva el estímulo sensitivo, de aquí. Este vago está llevando el estímulo sensitivo. Esta es una rama sensitiva del neurogástrico. No es una rama motora del parasimpático. ¿Está claro, no? Bueno, si cortamos estos dos vagos, no van a haber impulsos que lleven las variaciones de la presión. Y entonces ahí la presión puede dispararse, porque estos vasoreceptores van a estar ya inutilizados, no van a poder enviar señales nerviosas. ¿Para qué sirve el reflejo vasoreceptor? ¿Para qué sirve esta acción de los vasoreceptores? Fíjense, van a cumplir una función amortiguadora de la presión arterial. Esto hace que nuestra presión arterial siempre esté alrededor de 100 milímetros de mercurio, la presión media. Así yo esté medio somnolento, cansado, me subo al micro, que me duermo, ¿no? Fíjense, pero la presión no va a caer hasta 50 milímetros de mercurio. Va a estar cayendo la presión y inmediatamente los vasoreceptores van a percibir y lo van a volver a poner en valores normales. Me asusto, sube la presión momentáneamente, inmediatamente vuelve a bajar y está siempre la presión dentro de niveles normales. ¿Qué sucede si, como hemos visto hace un momento, se pinzan, se cortan
la comunicación entre los vasoreceptores y el centro vasomotor. Entonces sí vamos a tener estas fluctuaciones. Si me duermo, capaz que la presión caiga hasta 30 milímetros de mercurio, en una hipotensión tremenda, me puedo ya morir, digamos, ¿no? Con una hipotensión tan severa, porque el gasto cardíaco bajaría. No sería solo que la presión bajaría, sino que todo el sistema cardiocirculatorio se alteraría. O si me asusto, podría subir hasta niveles tan cercanos a 180, 200, ¿no? Entonces estaríamos todo el día entre una presión muy baja, una presión muy alta, una presión muy baja, una presión muy alta, y eso no ocurre. Normalmente siempre mantenemos unas cifras relativamente normales, digamos, de presión arterial, ¿no? Podrá subir o bajar, depende de la actividad, pero esa subida y bajada son unos cuantos milímetros de mercurio, nada más. Entonces, fíjense, esta gráfica es la que nos muestra la acción de los vasoreceptores, las presiones durante el día, las diferentes actividades, situaciones emocionales, etcétera, etcétera, que tenemos durante el día, siempre van a tender la presión a subir y a bajar, pero dentro de un rango muy estrecho, manteniendo una normalidad. Si no tenemos los vasoreceptores, tendríamos este tipo de presión. Vean, este es un experimento también que se ha visto en perros, que en perros normales, vean, las actividades cotidianas del día, un perro que tocan el timbre, está durmiendo con una presión baja, tocan el timbre y ¿qué hace el perro? Se levanta en paz, ¿no? Y se pone en estado de alerta. Y si alguien me molesta en la puerta, el perro se enfurece, la presión puede subir. Pero, fíjense, dentro de rangos relativamente normales. Entonces el perro, la persona que estaba molestando en la puerta se va, el perro vuelve, se echa y sigue durmiendo y la presión está dentro de la normalidad. Esta otra es de perros a los que se les ha denervado. Es decir, fíjense, cuando duermen la presión cae tanto, ¿no? Es hasta riesgosa. Y cuando tocan el timbre puede subir hasta 200. ¿Sí? Esa actividad de ir a ladrar a la puerta. Bien, entonces, ahora, el otro reflejo es el de los quimioreceptores. Los quimioreceptores también son receptores que están en la carótida y en la aorta, exactamente igual que los vasoreceptores, también envían sus señales al centro vasomotor. Pero estos quimioreceptores no se activan sino hasta que la presión está por debajo de 50 milímetros de mercurio. Si la presión cae más de 50 milímetros de mercurio, aquí recién se van a activar los quimioreceptores. ¿Vean? Y este es ya un nivel de seguridad. ¿Qué sucede si cae la presión, ¿no? Y los vasoreceptores responden, pero la respuesta de los vasoreceptores no es suficiente y la presión sigue cayendo por algún motivo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Al caer tanto la presión arterial, el gasto cardíaco, el flujo sanguíneo empiezan a ser pobres, ¿sí? Hay un flujo muy lento y muy pobre, ¿sí? Porque puede caer el gasto cardíaco a menos de 3 litros por minuto. Entonces la cantidad de oxígeno que va a ir llegando a los tejidos va a bajar. ¿Y quiénes son los primeros que van a percibir esa caída del oxígeno? Los quimioreceptores, ¿no? Entonces ya esta es una respuesta de alarma, fíjense, ya de seguridad. Entonces si la presión cae, los vasoreceptores son incapaces de volverla a levantar a la presión, se activan los quimioreceptores. Por eso dicen que cuando la presión arterial cae por debajo de un nivel crítico, ¿cuál es ese nivel crítico?
50 milímetros de mercurio, ¿no? Los quimioreceptores se estimulan y van a provocar una respuesta intensa del simpático para levantar la presión arterial, volver a la presión arterial a valores normales, porque esa presión está cayendo intensamente. También a través de los nervios de Henle, de los vagos, van a enviar igual señales hacia el centro vasomotor. Y la respuesta va a ser una respuesta simpática, una, digamos, respuesta simpática muy potente, ¿no? Si esta respuesta simpática es efectiva, la presión va a volver entonces desde aquí hasta valores normales, ¿no? Y nuevamente a las entonces, nada. Hay otros reflejos también, ¿no? Este es el de los quimioreceptores. Hay otros reflejos, estos ya son reflejos auriculares y otros en la arteria pulmonar. Las arterias pulmonares y la aurícula derecha van a tener en sus paredes también receptores, ¿sí?, que perciben la disminución o el aumento de la presión. En especial perciben cuando baja la presión arterial, estos receptores de la arteria pulmonar en especial, ¿no? Y monitorizan entonces los cambios de presión arterial en respuesta a cambios en el volumen de la sangre. Si llega poca sangre a la aurícula derecha, de la aurícula derecha, ¿a dónde pasa? Al ventrículo derecho, y del ventrículo derecho a la arteria pulmonar. Si está volviendo poca sangre, el retorno venoso, la sangre que está retornando por las venas cavas, es demasiado pobre, es menos de los 70 mililitros que tiene que expulsar el corazón en cada sístole, inyectar el corazón en cada sístole, se van a activar estos reflejos, porque estos reflejos están vinculados a la disminución de la presión, porque disminuye el volumen. Nuevamente, presión arterial igual flujo por resistencia, disminuye el flujo, el volumen, la cantidad de sangre que está retornando, disminuye la presión. Entonces, esa disminución del volumen va a producir un cambio en la presión también, ¿no? Y tenemos dos reflejos, el de volumen y el reflejo de Van Bridge. Este reflejo de volumen, reflejo auricular, ¿qué hace este reflejo auricular? Este reflejo tiene que ver con un mecanismo que se establece entre la aurícula derecha y el riñón, ¿verdad? Si hay un cambio en el volumen, ¿no?, de sangre que está llegando a la aurícula derecha, por ejemplo, si aumenta el volumen de sangre que llega a la aurícula derecha, la aurícula se va a distender más y va a activar a los riñones a través de una sustancia, como una hormona, que es el péptido natriurético auricular. ¿Qué quiere decir péptido natriurético? Este péptido va directamente al riñón. ¿Para qué? Para aumentar la eliminación de sodio y aumentar la eliminación de agua. Y entonces, si aumenta la eliminación de sodio y agua, disminuye el volumen del líquido extracelular. Pensé cómo desde la aurícula derecha se puede controlar el riñón. Es uno de los mecanismos complejos de controlar el volumen del líquido extracelular y en especial del volumen sanguíneo. Si aumenta el volumen sanguíneo, va a aumentar el retorno venoso hacia la aurícula derecha, ¿no? Y con esto normalizan el volumen de sangre y van a actuar directamente o indirectamente controlando la presión arterial. Por otro lado está este reflejo de Van Bridge, ¿verdad?, que también está en la aurícula y que tiene que ver con las arterias pulmonares también, ¿verdad? Este controla la frecuencia cardíaca.
sí, también tiene receptores de estiramiento en la aurícula derecha y en las arterias. ¿Qué es lo que ocurre? Si aumenta el volumen, se estiran los receptores, pero estos receptores ya no van a enviar un péptido natriurético hacia el riñón. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer? Van a estimular al propio corazón a que empiece a latir con mayor velocidad. ¿Sí? Fíjense, ¿no? Pueden aumentar la frecuencia cardíaca entonces hasta un 15%. Uno es el reflejo del volumen, que tiene que ver con el péptido natriurético e incluso con la secreción de hormona antidiurética. Y por otro lado está el volumen, el reflejo de Bainbridge, que este reflejo más que nada es el que va a aumentar o también puede disminuir la presión o la frecuencia cardíaca, ¿no? ¿Qué es lo que hace esto? Ayuda a prevenir un estiramiento de la arteria pulmonar por un estancamiento de la sangre, ¿no? Bien, finalmente está la respuesta isquémica del sistema nervioso central. Ven estos reflejos, incluso el de Bainbridge y el de volumen, son reflejos que se están dando permanentemente. Se aumenta o disminuye un poco el volumen de líquido extracelular y el volumen de líquido vascular en particular. Pero aquí ya estamos frente a una situación crítica. ¿Qué ocurre si la presión arterial todavía cae más? Los vasoreceptores no funcionan ya. Los quimiorreceptores, recuerdan, cuando una presión por debajo de 50 milímetros de mercurio se activan para activar al centro vasomotor. Se activan estos quimiorreceptores, pero la respuesta todavía no es suficiente para volver a subir la presión arterial y la presión sigue cayendo. Y si la presión cae a 0, ¿qué va a pasar? Ya no hay circulación de la sangre, ¿no? Definitivamente. No va a haber gradientes de presión ni nada, ¿sí? Entonces la sangre se va a estancar totalmente. Entonces, ¿qué es lo que hace entonces el sistema nervioso central? Este ya no es el autónomo, digamos, ¿no? Sino ya son los vasos que están en el cerebro, ¿sí? En todo el sistema nervioso central, que perciben ¿qué cosa? La disminución de oxígeno, el aumento del dióxido de carbono, el aumento del hidrógeno en la sangre. Esta es una situación crítica. No hay oxígeno, el dióxido de carbono está alto, el hidrógeno está alto, entonces quiere decir que la sangre ya no está circulando adecuadamente. ¿Ven? Entonces, esto en el sistema nervioso puede provocar ¿qué? La muerte de la neurona, la isquemia, primero isquemia y después la muerte de la neurona. Por eso se llama respuesta isquémica del sistema nervioso central. Las neuronas, cuando ya están entrando en isquemia, están a punto de morir porque estos valores están alterados, entonces hay un estímulo que va directamente hacia el simpático y es un estímulo muy potente que activa todo el sistema simpático. ¿Sí? Hay una descarga simpática potente desde el hipotálamo, todos los centros que tienen que ver con la circulación se activan y fíjense, pueden aumentar la presión con una sola respuesta hasta 250 milímetros de mercurio. Sí, ya está cayendo la presión. Esta es la última batalla, digamos, del organismo para mantener la presión dentro de la normalidad. Si la respuesta isquémica falla, ya no hay
nada que le salve a la persona, ¿no? Porque ya es lo último que hace el organismo para poder restituir la presión arterial y llevarla nuevamente a valores normales. Bien, entonces, la importancia de la respuesta isquémica, ¿no? Es uno de los activadores más potentes de todos los activadores del sistema vasoconstrictor simpático. Ya hemos visto la respuesta de los radioreceptores, de los quimioreceptores, todos esos ya han fallado, ya no sirven. Entonces, lo último es la respuesta isquémica. Actúa como un sistema de control de urgencia, ¿no?, de la presión arterial. Cuando el fluido, la sangre, está llegando muy pobremente al cerebro, ¿no?, y está ya a punto de producir la muerte de las neuronas. Bien. Hay otros también reflejos que pueden aumentar la presión arterial, el reflejo de compresión abdominal, ¿no? ¿Sí? También la contracción del músculo esquelético durante el ejercicio aumenta desde luego la presión arterial. También cuando, fíjense, si aumentamos la presión abdominal, si hacemos un buco, ¿no?, haciendo que aumente la presión abdominal, esta presión abdominal puede hacer que suba la presión arterial. Bien, entonces, todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso. Bien, ahora vayámonos a otro tema. Hablaban de esos tres reflejos en especial, los quimioreceptores, vasoreceptores, la respuesta isquémica, y también los de volumen, ¿no?, como el de Banfield y el receptor de volumen. Bien, ahora vamos a hablar de otro mecanismo de control de la presión arterial. Este es un control ya no a corto plazo. El sistema simpático, como acabamos de ver, controla la presión arterial a corto plazo. De hecho, los vasoreceptores están todo el día actuando, ¿no?, manteniendo nuestra presión arterial, y no permiten que la presión arterial caiga por más de unos segundos, incluso décimas de segundo, que ya responde inmediatamente el sistema nervioso simpático. Esta es la función dominante del riñón, permite regular la presión arterial a largo plazo, ¿sí?, mantiene la presión y evita que hayan muchas altas y bajas, ¿sí?, porque si solamente estaríamos controlados por el simpático, también no habría un control tan efectivo y tan preciso de la presión arterial. Y el riñón es el que va a tener un papel clave en mantener la presión arterial, incluso a mediano plazo y a largo plazo, ¿sí? Vayamos con el sistema a largo plazo primero. Tenemos el sistema de líquidos renal corporal para el control de la presión arterial a largo plazo. Este es un sistema que controla, se llama a largo plazo porque es el sistema que controla todo el día la presión arterial, o sea, permite que la presión arterial esté siempre dentro de unos valores normales o de unos parámetros, digamos, de normalidad. Vean, si el organismo contiene demasiado líquido extracelular, si en el organismo aumenta el líquido extracelular, ¿qué va a aumentar? El volumen de sangre.
Por una parte el líquido extracelular, el intersticial, pero también va a aumentar el volumen de sangre, porque la sangre forma parte del líquido extracelular, el plasma, ¿no es verdad? Entonces va a aumentar el volumen sanguíneo y va a aumentar la presión arterial, ya sabemos, si aumenta el volumen, aumenta la presión arterial. Entonces, esto es así de claro. Ahora, este aumento de la presión o el aumento del volumen tiene un efecto directo en el riñón, ¿sí? El riñón percibe inmediatamente que aumenta el volumen del líquido extracelular y aumenta el volumen de la sangre en particular. ¿Y qué hace el riñón? Inmediatamente elimina ese exceso de sangre, o de líquido, no de sangre, del líquido que está en la sangre. Entonces, si voy a mi bolsillo está en esta vez. Bien, ¿dónde va a percibir el riñón este aumento del volumen sanguíneo? En el glomérulo. Aquí llega sangre, la sangre que está en el organismo, y si aumenta el volumen sanguíneo, inmediatamente va a aumentar la presión capilar en el glomérulo. ¿Y qué va a ocurrir? Fíjense. El glomérulo normalmente está filtrando líquido hacia la cápsula de Bowman. De aquí todo esto va a recorrer este líquido, la mayor parte va a ser reabsorbida y lo que está por demás se va a ir ¿hacia dónde? Hacia la orina. ¿Sí? Lo vamos a orinar. Si yo tomo, en este momento, mi riñón está funcionando con el líquido extracelular que tengo y está mi presión absolutamente normal. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si me tomo en este mismo momento una botella de 1 litro de agua? ¿Sí? Una botella de agua y me tomo 1 litro. ¿Qué va a ocurrir? Va a llegar a mi intestino, inmediatamente el intestino va a absorber. ¿Y hacia dónde va a ir ese líquido? Hacia el sistema sanguíneo, ¿no? Fíjense, ¿y qué va a ocurrir entonces si aumenta el volumen? Va a aumentar la presión. ¿Y dónde se va a sentir eso? Aquí. ¿Sí? Va a aumentar también la presión capilar. ¿Y entonces qué va a hacer el riñón? Va a filtrar mayor cantidad de agua. Y esa agua va a circular, ¿y hacia dónde va a ir? Hacia la orina, digamos, ¿no? Si yo tomo 1 litro de agua, de aquí a media hora lo voy a orinar, el litro de agua. De aquí a 1 hora, todo el litro de agua va a estar orinado. ¿Sí? Por otro lado, si no tomo nada de agua hoy día, ¿sí? Toda esta agüita que estuvo filtrándose, que va a pasar por los túbulos, se va a reabsorber. Y la orina va a ser pobre, ¿no? Voy a orinar casi nada durante el día. Fíjense cómo el riñón se encarga de controlar los líquidos, el agua en este caso. Todo el día el riñón está controlado. Si sube la presión arterial por el exceso de volumen, inmediatamente el riñón filtra. Ese instante empieza a filtrar más agua y ya no reabsorbe ese exceso de agua. Ese exceso de agua lo orinamos. A eso se llama diuresis por presión. Este mecanismo de diuresis por presión. Entonces, ese es un mecanismo que todo el día el riñón está haciendo. Tomo yo un poquito más del agua que necesito para mantener los líquidos corporales, inmediatamente el riñón lo elimina. Tomo menos del agua que necesito para mantener los líquidos corporales, el riñón retiene agua y evita que perdamos agua por la orina. Este es un mecanismo que mantiene la presión normal.
Entonces, este mismo mecanismo sucede con el complemento del agua. ¿Cuál es el complemento del agua para mantener los líquidos corporales dentro de la normalidad? La sal, el sodio. ¿Sí? Si yo como en este momento una comida muy salada, también va a aumentar la cantidad de sodio que va a estar en la sangre. ¿Sí? Y entonces, todo el día también el riñón se ocupa de, junto con esta agua, ¿qué pasa? Sodio, pasan todos los electrolitos, pasan muchas sustancias hacia la cápsula de Bowman. Eso lo vamos a ver cuando veamos renal dentro de las próximas clases. ¿Ven? Pero adelantaremos, pasa el sodio. Si hay un exceso de sodio, normalmente primero pasa el sodio y una buena parte del sodio es reabsorbida también. Y lo que está por demás, ¿no?, eliminamos junto con la orina. ¿Sí? Si yo como mucho sodio y una comida muy salada, voy a eliminar más sodio, ¿no?, mucho más sodio del que normalmente elimino. Y va a pasar por aquí, se va a reabsorber lo que mi organismo necesita y voy a eliminar harto sodio con la orina. A ese mecanismo se llama natriuresis por presión. ¿Sí? Entonces, la ingesta de sodio y agua está el riñón regula la concentración de líquidos corporales, ¿sí?, los líquidos que están en el espacio extracelular, con la ingesta y la eliminación, con un equilibrio entre la ingesta y la eliminación. Si yo tomo más agua, orino más líquido. Si como más sal en la orina, voy a eliminar más sal. Si tomo menos líquido, voy a perder menos líquido. Si como menos sal, voy a perder menos sal con la orina. Entonces, fíjense, en el ser humano, entonces, la eliminación renal de agua y sal son muy sensibles a los cambios de presión. ¿Por qué? Porque estas dos sustancias, el agua y la sal, están directamente relacionadas con elevar la presión arterial. ¿Ya? Entonces, todo el día está el riñón regulando, si quieren ustedes, la eliminación de sal y de agua con relación a la ingesta, ¿no? Entonces, aquí podemos ver en esta gráfica, esta es la gráfica, vayamos grabando, esta es la curva de la función renal, se llama esta curva. En este tema lo vamos a analizar muy a fondo, la curva de la función renal. Vean, si tenemos una presión arterial de 100 milímetros de mercurio, mejor ponerme aquí. Si la presión arterial media, sabemos, normal, ¿no?, es de 100 milímetros de mercurio, voy a eliminar una cantidad de orina de alrededor de 1400 mililitros de orina, ¿sí?, al día, ¿sí?, un poco más de orina. Entonces, o también podríamos decir que vamos a eliminar un volumen de orina. Entonces, ¿qué pasa si la presión arterial sube? Sube a 120. ¿Cuánto voy a eliminar? Casi el doble, ¿no?, de la orina que se elimina normalmente con una presión de 100. ¿Qué pasa si sube a 140? Entonces voy a ir, si sube a 200, se duplica la presión. ¿Cuántas veces más orina voy a eliminar? 8 veces más orina voy a eliminar que lo que normalmente debería orinar con una presión de 100 milímetros de mercurio. Ahora,
¿Cuándo va a subir esta presión así rápidamente, digamos, ¿no? Cuando ingiero agua o cuando como mucha sal y la sal va a retener agua en mi organismo. Si hay más sal aquí, entonces voy a empezar a retener agua. ¿No es verdad? Voy a perder menos agua y la sal va a retener, a no ser que elimine también la sal. Por eso el riñón elimina junto con el agua sal. Bien, entonces, este sistema de líquido renal corporal es la base para el control de la presión arterial a largo plazo. O sea, quiere decir que todo el día nuestro riñón está trabajando para eliminar la cantidad de agua exacta y la cantidad de sal exacta que permite mantener la presión en cuanto en 100 milímetros de mercurio. ¿Sí? Si aumenta el agua, puede aumentar la presión. Inmediatamente aumenta la eliminación renal de esa agua. Si aumenta el sodio, también puede empezar a retener líquidos. Entonces aumenta la eliminación renal de sodio. Eso es un mecanismo que todo el día está haciendo el riñón. Fíjense, el riñón en un día, 24 horas, filtra 180 litros de líquido, ¿no? Esa es una cantidad enorme de líquido que filtra el riñón. Ese líquido que tiene agua, sodio, potasio, glucosa, aminoácidos, ¿no? Y de esos 180 litros reabsorbe alrededor de 178,5 litros. Los reabsorbe con sodio, potasio y todo lo que filtró. ¿Sí? ¿Y cuánto se queda ya para eliminar? 1,5 litros. 1,5 litros de líquido. ¿Qué tiene ese líquido? Agua, sodio, potasio. Pero esa agua es exceso, lo que ya no necesita nuestro organismo. Ese sodio es exceso, lo que no necesita nuestro organismo. Ese potasio es exceso de potasio, lo que no necesita. Todo este trabajo gigantesco, de filtrar 180 litros de agua de líquido al día, hace el riñón para mantener la homeostasis, para mantener que las concentraciones de las diferentes sustancias estén en niveles casi constantes. ¿Qué quiere decir homeostasis? El mantenimiento de las concentraciones casi constantes del líquido extracelular. El riñón está todito el día, cada minuto, cada segundo está trabajando manteniendo la homeostasis. Aumenta el sodio, aumenta inmediatamente la eliminación renal del sodio. Aumenta el agua, aumenta la eliminación renal de agua o de cualquier otra sustancia. El hecho es que el líquido extracelular siempre tiene que mantener sus concentraciones casi constantes en todos sus constituyentes. ¿Está claro? ¿Sí? Bien, entonces vamos a hablar ya de las características de este sistema renal corporal. Pero valía la pena hacer un poquito de esta introducción, ¿ya? Bien, ¿qué es la diuresis por presión y qué es la natriuresis por presión? Entonces, ¿verdad? Si el aumento de la eliminación de orina es el fenómeno de diuresis por presión. El aumento de la eliminación de sodio es el fenómeno de natriuresis por presión. Entonces, los riñones tienen una gran capacidad para eliminar el volumen de líquido del organismo en respuesta a una presión alta. Y esa presión alta va a ser como consecuencia de la ingesta de líquido. Si yo tomo en este momento mucho líquido, voy a tener más volumen extracelular. Entonces, inmediatamente tengo que eliminar. Ahora, no estamos hablando de un problema de hipertensión. Ojo, estamos hablando de presión alta. Quiere decir que aumentó la presión
como consecuencia del aumento del volumen de líquido extracelular. Entonces el riñón elimina en ese momento. Ahora, ¿qué va a suceder si el riñón no está funcionando bien? Va a tener incapacidad, tal vez de eliminar agua o tal vez de eliminar la cantidad de sodio, ¿sí? Y entonces sí ya se va a empezar a generar ¿qué cosa? El problema de la hipertensión. ¿Sí? ¿Está claro, no? ¿Sí? Entonces normalmente sube la presión de agua en el líquido extracelular. Hay una presión alta, pero el riñón elimina y mantiene la presión constante. Entonces, no creamos entonces que nuestra presión tiene que subir hasta no sé cuánto, hasta 150, porque yo tomé 1 litro de agua en este momento y voy a orinar después de que suba a 150 el exceso. No, conforme va aumentando, el pequeño aumento de la presión arterial ya hace que a nivel del glomérulo se filtre más agua. Inmediatamente aumenta un poquito la presión y ya se está aumentando la filtración de agua. Aumenta un poquito la concentración de sodio, aunque yo haya comido muchísimo sodio. En este momento estoy comiendo un asado, un churrasco, de sal, ¿no? Buenísimo de esos. Entonces voy comiendo, mientras voy comiendo va absorbiendo, aumenta la concentración de sodio y el riñón ya en ese mismo instante está eliminando sodio hacia la nefrona. ¿Sí? Eso hace todo el día el riñón. Con ese mecanismo consigue normalizar la presión arterial, mantener siempre una presión constante. Esto al margen del susto que nos podamos pegar, el simpático va a hacer subir la presión, ¿no es verdad? Y el mecanismo de los vasoreceptores lo va a bajar. No, eso es independiente. Esta es una presión que se está manteniendo constante a lo largo de cada instante del día, ¿no? Por la relación líquidos corporales. Bien, ahora, ¿qué sucede? Y hace un momento veíamos cuando se observaba la curva de la función renal. Esta es la curva de la función renal. Una cosa, repasaremos la curva de la función renal para tener claro de qué estamos hablando. Esta es una curva que se dibuja en un eje de coordenadas cartesianas, ¿no? Este es el eje de las Y, que tenemos la eliminación renal de orina, es decir, la cantidad de orina que eliminamos al día, ¿no? Y, ¿sí? No se ve su puntero si está con el puntero. El puntero, entonces. Puntero, exacto. Esta es la curva de la función renal, esta línea roja, ¿sí? Esta es la curva de la función renal normal. Ahora vean, entonces es decir, está sobre este eje, ¿no? De coordenadas cartesianas, el eje de las Y's, que tenemos la eliminación de orina. Pero vamos a ver que este eje al mismo tiempo, en unas curvas de la función renal próximas, no solamente nos muestra la eliminación de orina, sino también la ingestión de agua. ¿Por qué les adelanto esto? Porque siempre la eliminación de orina está directamente relacionada con la ingestión de agua. Si yo tomo 1 litro de agua, ¿cuánto voy a orinar? Otro litro. ¿No es verdad? A no ser que sea un día caluroso, en fin, otros mecanismos pueden también aparecer aquí, ¿no? El sudor, la perspiración, etc. Pero si no, tomo 1 litro de agua y tengo que eliminar ese mismo litro de agua para que la homeostasis se mantenga, ¿no? Bien, entonces, la curva de la función renal. Aquí tengo la eliminación renal de orina. Y aquí está la presión arterial, ¿no? Lo que les decía hace un momento, a una presión de 100 milímetros de mercurio, la eliminación de orina va a ser la normal, que se va a ir dando a lo normal. Pero ¿qué pasa si, vean, cae la presión?
ya no va a tener 100 milímetros de mercurio, sino 50 milímetros de mercurio. ¿Cuánto de orina voy a eliminar? Cero, ¿no? Ya no voy a eliminar. ¿Qué está haciendo el riñón en ese momento? Está reteniendo el líquido en la nefrona. No está dejando que el líquido se vaya hacia la vejiga y luego lo eliminemos, sino está reteniendo líquido. ¿Sí? Por el otro lado, si sube a 200 milímetros de mercurio, hay un exceso de líquido extracelular, ¿no es verdad? ¿Qué está haciendo el riñón? Está eliminando la mayor cantidad posible de agua. ¿Cuánto? 8 veces más de lo normal, si está a una presión de 200 milímetros de mercurio, ¿no? ¿Cuándo podría llegar a 200 milímetros de mercurio una presión para que nuestro riñón sea capaz de hacer eso? Digamos, en una sola vez, si nos tomamos una botella de 2 litros de agua así sin parar y que sea absorbida también los 2 litros de agua al interior del sistema vascular, ¿no? Entonces aumenta tanto el volumen que inmediatamente el riñón también empieza a eliminar esta cantidad de orina. Pero normalmente no va a subir hasta 200 milímetros de mercurio, porque ni bien sube un poquito la presión, inmediatamente empieza la eliminación de la orina, ¿no? De agua. Bien. Doctor, una pregunta. Sí. ¿Es por eso que los hipertensos van al baño mucho para orinar? Sí, pero sabes que en este caso, vamos a ver enseguida, esta curva de la función renal se desplaza hacia la derecha. ¿Sí? En los hipertensos, la curva de la función renal se va a desplazar a la derecha, entonces va a ser así, digamos. Fíjense, vamos a tener una curva aquí. ¿Sí? Entonces, el volumen, litro y 400, digamos, de orina que eliminamos nosotros, y también los hipertensos, en ellos se va a dar a una presión más alta. Se va a normalizar, digamos, la eliminación de agua. Si no, ellos quedarían deshidratados, los hipertensos todavía, ¿no? Entonces se va a desplazar a la derecha. Normalmente esta curva se puede desplazar a la derecha en el hipertenso, ¿no? Digamos, ya es un desplazamiento patológico que se da. Vamos a ver, entonces vamos a analizar esta curva de la función renal, pero por el momento la iremos estudiando en la normalidad, ¿no? ¿Sí? También la eliminación renal de orina, fíjense, puede subir. Vamos a tener, y enseguida vamos a hablar del punto de equilibrio, ¿no? Entre la ingesta de agua y la eliminación de agua, y la ingesta de sal y la eliminación de sal. Entonces, hay un punto de equilibrio. Ese punto de equilibrio también puede subir o bajar. Si yo consumo más agua, ¿vean? ¿Qué va a pasar? Voy a eliminar más líquido también, ¿no? ¿Verdad? Entonces va a ir desplazando a la derecha el punto de equilibrio. Y en los hipertensos también ese punto de equilibrio se desplaza hacia la derecha. ¿Ya? Bien, entonces, veamos esta otra relación. ¿Por qué aumenta, digamos, la eliminación renal de orina, la eliminación renal de agua, cuando aumenta la ingesta de agua? ¿Sí? ¿Qué sucede si yo tomo más agua? Esa agua va a pasar ¿hacia dónde? Hacia la sangre. ¿Y qué va a ocurrir en la sangre? Va a aumentar el volumen, ¿no es verdad? Bien, al aumentar el volumen, va a llegar a dónde la sangre, a la circulación arterial, ¿no es verdad? Con un volumen aumentado. Y este volumen, cuando sale del corazón, ¿qué se llama? Gasto cardíaco. ¿Sí? Este volumen va a aumentar entonces el gasto cardíaco. Fíjense, aquí aumenta el gasto cardíaco.
Inmediatamente que yo he tomado un litro de agua, medio litro de agua, aumenta el gasto cardíaco. Aumenta también, ¿qué? La presión arterial. ¿Sí? Porque si aumenta el gasto cardíaco, aumenta la presión arterial. E inmediatamente aumenta, ¿qué? La eliminación de orina. Fíjense, las tres curvas están muy relacionadas. Aumento del gasto cardíaco, aumento de la presión arterial y aumento de la diuresis. Ahora, ¿qué sucede cuando aumenta la diuresis? La diuresis va a aumentar y después va disminuyendo también la diuresis, ¿no? Para volver a la cantidad, digamos, de orina normal. Y junto con eso, si disminuye el gasto cardíaco, porque aumentó la diuresis, ¿qué va a ocurrir? Si ya he eliminado agua, va a disminuir el gasto cardíaco, va a disminuir la presión arterial, ¿no? Cuando la diuresis se normalice, ¿vean? Va a volver el gasto cardíaco a la normalidad y va a volver también la presión arterial a la normalidad. Si ven, las tres curvas están bien relacionadas, ¿no? Bien, aquí dice, en este punto rojo que nos está indicando infusión, ¿no? En este periodo. Quiere decir que ¿qué hemos hecho aquí? Hemos tomado agua, pero incluso en este experimento no se ha tomado el agua. ¿Qué se ha hecho? Se ha colocado directamente una solución a la vena, ¿no? Entonces, más directo todavía. Entonces, para que ¿qué cosa? Aumente el gasto cardíaco, aumente la diuresis y aumente la presión arterial, ¿no? Entonces, ahí sí se puede observar con mayor claridad estos tres fenómenos. Pero al paso del tiempo, conforme va, porque fíjense, aquí estamos hablando del tiempo. En este punto ha aumentado la presión. Pero en una hora, 60 minutos después, va a volver la presión a la normalidad, va a volver el gasto cardíaco a la normalidad, ¿gracias a qué? A la eliminación renal de orina. Nada más. No se le ha puesto un antihipertensivo, nada así. Lo único que he hecho es eliminar orina. Bien, ahora, es lo que se conoce como el principio de ganancia infinita por retroalimentación para el control de la presión arterial. Este principio de ganancia infinita nos muestra que hay un punto en el que la eliminación de agua y de sal está en equilibrio, ¿sí? Este es el punto de equilibrio, entonces, ¿sí? Fíjense, aquí, el punto de equilibrio está aquí, ¿no? Si yo tomo 1,5 litros de agua, voy a eliminar el 1,5 litros de agua y mi presión se va a mantener en 100 mililitros de agua. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si tomo 2 litros de agua? ¿Va a aumentar qué? La presión arterial. ¿Sí? ¿Y qué va a ocurrir en ese momento? Voy a eliminar. Y entonces el punto de equilibrio va a volver a la normalidad. ¿Ven? Entonces, por eso se dice principio de ganancia infinita, ¿no? No tiene fin. ¿Por qué? Porque yo tomo agua y elimino, tomo agua y elimino, tomo agua y elimino. Entonces, puedo tomar hoy día 4 volúmenes, porque tengo mucha sed, o porque, no sé, cuando ustedes van a una reunión de amigos, porque tienes sed, te tomas 4 cervezas. No es porque me esté faltando agua, digamos. La sed puede ser que os esté faltando agua, entonces vaya que
restituir líquido. ¿Verdad? Fíjense cuando estamos, tomas, ¿no? O a veces charlando con los amigos, tienen 2 botellas de Coca-Cola como si nada, desaparecen, ¿no? Y no era porque teníamos sed, sino porque ahí no. ¿Y qué es lo que ocurre cuando estamos tomando esas 2 botellas de Coca-Cola? En el lapso del tiempo que estamos charlando, ¿cuántas veces van al baño? ¿Cuántas veces vas cuando has tomado 4 botellas de cerveza? Muchas veces, ¿no es verdad? Fíjense, entonces, si yo he tomado 4 volúmenes de agua, ¿sí? Se supone que, digamos, la presión también ha ido incrementándose por el volumen aumentado del líquido extracelular y he eliminado al mismo tiempo los mismos 4 volúmenes. Y otra vez el punto de equilibrio, fíjense, aquí el punto de equilibrio está aquí arriba, ¿no? Pero vuelve inmediatamente, al eliminar va a volver. Entonces, este es el punto de equilibrio en realidad para la ganancia infinita por retroalimentación. ¿Eh? Tomo, aumenta. ¿Sí? Elimino, vuelve a su nivel de equilibrio. Tomo más agua, otra vez aumenta, ¿no es verdad? Sube el punto de equilibrio, luego baja nuevamente. Entonces, siempre cuando el riñón esté funcionando bien, siempre y cuando el riñón esté funcionando bien, la presión, a pesar de que suba, va a volver inmediatamente al punto de equilibrio porque la eliminación de agua va a ser la misma que la ingestión, ¿no? Bien. Ahora, lo mismo que pasa, por ejemplo, si el punto de equilibrio cae, ¿qué ocurrirá? Ya no voy a eliminar la misma cantidad de orina, ¿no es verdad? Voy a eliminar menos. Entonces, ¿qué está haciendo nuestro riñón? En vez de estar eliminando, está reabsorbiendo. Y una vez que reabsorbe, va a volver al punto de equilibrio. ¿Sí? Entonces, este punto de equilibrio es importante aquí en la curva de la función renal. Si ustedes observan esta línea, entonces nos está mostrando la intersección entre la curva de la función renal y la ingesta y la eliminación de agua. Porque aquí ya estamos viendo, ya no la eliminación solamente, si ven ustedes, ingesta o eliminación, ¿no? Las dos cosas. Por eso es punto de equilibrio, porque si tomamos 1 litro, vamos a eliminar el líquido. ¿Sí? Bien. Entonces, este punto de equilibrio nos describe el nivel en el que se va a regular la presión arterial. Bien, digamos, desde el punto de vista de la normalidad, entonces, ¿dónde se va a regular la presión arterial? En 100 milímetros de mercurio. Ahora, vean cómo el punto de equilibrio puede modificarse a largo plazo. ¿Sí? Aquí tenemos un desplazamiento ya del punto de equilibrio hacia la derecha, como les decía hace un momento. Aquí hay un grado grande de desplazamiento del punto de equilibrio. ¿En cuánto está el punto de equilibrio entonces aquí? 150, 155, ¿no? Más de 150. ¿Sí? Esta situación ocurre, este desplazamiento a la derecha del punto de equilibrio de la curva de función renal, generalmente cuando el riñón no está funcionando adecuadamente. ¿Sí? El riñón ya no es incapaz ya de actuar manteniendo la presión a 100 milímetros de mercurio. Eso ocurre cuando el riñón está alterado, cuando hay algún problema en el riñón. La curva de equilibrio se desplaza. Entonces el riñón, nosotros igual seguimos tomando líquido, ¿no? Si te son hipertenso por un problema renal,
sigo tomando líquido, pero y también eliminando, pero mi presión ahora ya no es de 100 milímetros de mercurio. La presión donde se está manteniendo es 150, una presión regular. Aquí, en la segunda curva, el punto de equilibrio se ha desplazado hacia la derecha y ha aumentado, ha subido, ¿sí? Pero en este caso, este desplazamiento a la derecha es normal. ¿Por qué? Porque una vez que elimine el líquido, va a volver a la normalidad. Entonces, esto es cuando un riñón está funcionando bien, pero hay un aumento en la ingesta de líquido o un aumento en la ingesta de sal, ¿no? Va a subir el punto de equilibrio, pero después va a volver a la normalidad. Aquí, fíjense, ya no vuelve a la normalidad. Es aquí la curva, toda la curva, en este caso, toda la curva se está desplazando hacia la derecha. Y entonces el nuevo punto de equilibrio, ¿cuál va a ser? Este, ¿no? Vean cómo el punto de equilibrio se iba hacia la derecha. Aquí ha ido hacia arriba, pero vuelve a bajar. No hay la curva que esté desplazada para que este punto de equilibrio esté aquí o aquí, ¿no? Sino el punto de equilibrio va a volver a la normalidad. Eso es por la ingesta un aumento de la ingesta de sal. Aquí dice, ¿no? Dos mecanismos porque aumenta la presión arterial. Desplazando la eliminación renal hacia la derecha, hace un nivel más alto de presión. Si la curva se desplaza 50 milímetros, ¿verdad?, hacia la derecha, también el punto de equilibrio se va a desplazar los 50 milímetros, ¿no? O, en el segundo caso, aumentando el nivel de ingesta de sal. Ahora, fíjense, una cosa que hay que tomar en cuenta es que muchos hipertensos pueden desarrollar hipertensión por un problema en los riñones, ¿sí? Los riñones no están funcionando bien, entonces la curva se va a desplazar hacia la derecha. Pero también hay hipertensiones que se generan por un exceso del consumo de sal. Hay personas que consumen mucha sal. El riñón elimina la cantidad de agua y de sal que está en exceso. Tiene la facilidad enorme de hacer. Esa es la función del riñón todos los días. Pero si consumimos mucha sal, no es tan fácil eliminar como eliminar agua. Generalmente el agua se elimina mediante mecanismos más simples, ¿no? De difusión facilitada, de difusión simple, acuaporinas, canales de agua. En cambio, con el sodio ya intervienen otros mecanismos de transporte de iones, que se pueden llegar a saturar incluso. Entonces, si se saturan estos mecanismos de transporte, ¿qué va a ocurrir en el interior del organismo? Va a empezar a acumularse la sal. No va a ser por una comida, sino esta acumulación es a largo plazo, en el transcurso de años. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a empezar a retenerse líquidos también, lentamente, ¿no? Y va a ir subiendo lentamente la presión arterial. Entonces, a los 40, 50 años de una persona que ha estado comiendo exceso de sal toda su vida, que se va a empezar a manifestar la hipertensión arterial, ¿no? Fíjense, una forma. Otras tienen que ver con el funcionamiento del riñón, ¿sí? Bien, entonces, ahora, vean esta relación entre dos variables, ¿no? Entre la presión arterial, que tiene que ver con el gasto cardíaco, y la resistencia periférica. Esta es la fórmula, ¿no? Presión arterial igual gasto cardíaco por resistencia periférica. ¿Qué sería el gasto cardíaco aquí? Volumen o flujo, ¿no? La misma fórmula, flujo por resistencia. Fíjense cómo la presión arterial puede
mantenerse constante, ¿sí? Si tengo una presión de 100 milímetros de mercurio, ¿sí? Pero si una de las dos variables cambia, el gasto cardíaco o la resistencia periférica, puede cambiar inmediatamente a la otra, ¿sí? Ahí tomamos en cuenta en esta curva o en esta gráfica que esta es la presión arterial, ¿no? Y lo normal es de una presión de 100 milímetros de mercurio. En todas estas situaciones, la presión arterial va a estar mantenida en 100 milímetros de mercurio. Empezaremos de lo que dice normal. Fíjense, la presión arterial normal va a ser de 100 milímetros de mercurio cuando el gasto cardíaco es de 5 litros por minuto, ¿no? Bien, y la resistencia periférica va a ser de 1. Bien, ahora, ¿qué ocurre si hay una disminución de gasto cardíaco? Si disminuye el gasto cardíaco y la presión se mantiene igual, ¿qué ocurrirá con la resistencia periférica? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. ¿Sí? Si el gasto cardíaco disminuye y la presión se mantiene igual, entonces, si es 100 milímetros la presión, 100 milímetros de mercurio, no se mueve esta presión arterial. ¿Sí? Si el gasto cardíaco es 5 litros y la resistencia periférica 1, por decir, ¿no? Entonces, esto es la normalidad. Pero ¿qué pasa si aumenta la resistencia periférica? Tendría que aumentar la presión, ¿sí? Pero la presión no se va a modificar. Entonces, ¿qué va a disminuir necesariamente para que la presión se mantenga? Tiene que disminuir el gasto cardíaco, ¿no? Fíjense. Si aumenta, si disminuye el gasto cardíaco, ¿qué va a pasar con la resistencia periférica? Tiene que, perdón, si disminuye la resistencia periférica, ¿no? ¿Qué va a pasar con el gasto cardíaco? Tiene que aumentar para equilibrar, para mantener la presión arterial uniforme. Entonces aquí podemos ver varias situaciones patológicas que se van a dar. En el beriberi, por ejemplo, va a aumentar el gasto cardíaco. ¿Y qué va a disminuir? La resistencia periférica. En la anemia también suele ocurrir lo mismo. Aumenta el gasto cardíaco, ¿no? Más velocidad de la anemia, y va a disminuir la resistencia periférica. En el hipertiroidismo también aumenta el gasto cardíaco. La presión arterial se mantiene igual, pero disminuye la resistencia periférica. En este caso, en el hipotiroidismo, donde disminuye el gasto cardíaco, ¿qué es lo que aumenta? La resistencia periférica, ¿verdad? Entonces, son las relaciones entre estas dos variables con la presión arterial. No nos olvidaremos nunca de la fórmula. Presión arterial igual flujo por resistencia. ¿Sí? Si aumenta la una, aumenta la presión. Si aumenta la otra, aumenta la presión. Pero si la presión no se mueve, es la misma. ¿Sí? Si aumenta la una, tiene que disminuir la otra, necesariamente. ¿Sí? Bien, estas son relaciones que están determinadas por una ley física, no es un antojo, ¿no? Bien, ahora, vean cómo el aumento del volumen del líquido
va a elevar la presión arterial al aumentar el gasto cardíaco o al aumentar la resistencia periférica, y a veces por las dos vías. ¿Ven? Si aumenta el volumen de líquido extracelular, ¿sí? Tenemos aumento de líquido extracelular. ¿Cuándo puede aumentar el líquido extracelular? Tomamos mucho líquido, digamos, ¿no? ¿Ah? ¿Qué va a ocurrir? Va a aumentar el volumen sanguíneo, ¿sí? Luego, ¿qué va a ocurrir? Va a aumentar la presión del venado medio de la circulación. Esta presión media del venado sistémico lo vamos a estudiar en unas dos clases, ¿sí? Cuando veamos la curva del retorno venoso. Ahí vamos a entender mejor qué es la presión media del venado sistémico. Pero esta presión media del venado sistémico determina la gradiente de presión, ¿sí? Con la aurícula derecha, entre el sistema venoso y la aurícula derecha, ¿sí? Aumenta esta presión media del venado sistémico. Y si aumenta la presión media del venado sistémico, va a aumentar el retorno venoso. Si aumenta la presión media del venado sistémico, va a llegar más sangre desde las venas hasta la aurícula derecha. Y si aumenta la llegada de sangre a la aurícula derecha, ¿qué va a aumentar? El gasto cardíaco, porque va a llegar más sangre al corazón. Principio de Frankenstein, el corazón se estira, ¿verdad? Y bueno, bombea toda la sangre que le llega con el retorno venoso. ¿Está claro? Aumenta el gasto cardíaco entonces. Y este aumento del gasto cardíaco aumenta la presión arterial, porque aumenta el volumen. Aumenta el gasto cardíaco y aumenta el volumen. Aumenta el volumen, ¿no? Va a aumentar el volumen, al aumentar el gasto cardíaco ya no son 5 litros, son 7 litros, entonces necesariamente tiene que aumentar la presión. ¿Y qué pasa con la resistencia periférica? Vean, aquí dice, hay un mecanismo de autorregulación. Esto es interesante en las arterias y en las arteriolas en especial. ¿Qué sucede si una arteriola recibe mayor cantidad de sangre que la que está recibiendo, digamos, en reposo? Aumenta la cantidad de sangre, ¿sí? La arteriola se va a dilatar, ¿sí? Se va a estirar. Y ya sabemos que todos los músculos, una vez que se dilatan, ¿cuál va a ser la respuesta? Se van a contraer. Y al contraerse, ¿qué va a hacer? Aumentar la presión, va a aumentar la resistencia. Entonces, fíjense, va a haber un incremento de la resistencia periférica y la presión arterial va a subir más todavía, ¿sí? Entonces, son los mecanismos por los que aumenta normalmente la presión arterial cuando aumenta el volumen del líquido extracelular. Ya sea el volumen extracelular que aumente por motivo de que incrementamos la ingesta de líquidos o que hay alguna retención de líquidos también por parte del organismo, ¿no? Bien. Entonces, las dos vías de aumento del gasto cardíaco que aumentan la presión, el efecto directo del aumento del gasto cardíaco que aumenta la presión y el efecto del gasto cardíaco que aumenta, ¿qué cosa? La resistencia periférica. No se olviden, esta resistencia periférica aumenta porque se estiran las arteriolas, porque hay más volumen. Pero inmediatamente hay la autorregulación. Las arteriolas nuevamente se empiezan a contraer. Y entonces empieza a haber una mayor resistencia periférica. ¿Sí? Entonces va a haber un aumento de líquido extracelular que aumenta la presión arterial y luego hay un aumento de la resistencia periférica. ¿Qué hora es? Ah, venga.
Aquí quedamos. Vamos a hacer una cosita mañana, el lunes, el miércoles.